Amados hermanos, feliz día del Señor. El título de nuestra predicación en esta mañana es una interrogante. Fue hecha por Pedro apóstol en un tiempo de conversación con el Señor Jesús. Y la pregunta fue: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nuestro título, pues, para esta mañana es: Señor, ¿a quién iremos? Hermanos, el hombre, el género humano, desde tiempos ancestrales, prehistóricos, desde que el hombre es hombre, ha llevado consigo, tejido en su ser, un sentido de trascendencia que le caracteriza, que le es particular y le diferencia de todos los animales. El fenómeno humano, como lo llamó Teilhard de Chardin, es reconocido por todas las disciplinas científicas que de él se ocupan: la antropología, la historia, la sociología, la paleontología, en fin, es reconocido como un especial ser consciente de su existencia, por supuesto, consciente de que tiene un origen, consciente de que es una criatura en viaje y consciente de que tiene un destino. Y a ese destino le acompaña siempre la interrogante, la expectativa. Así que la humanidad, desde siempre, hermanos, consciente de su existencia, ha llevado consigo esa sed de trascendencia, de ir más allá de su presente, de su finitud, de su pequeñez. Esto incluso lo aunó a su sentimiento religioso y lo expresó de diversas maneras a través de los milenios. En Eclesiastés, Salomón, conocido por su sabiduría, escribió en Eclesiastés lo que leo para ustedes. En su momento, Dios todo lo hizo hermoso y puso en el corazón de los mortales la noción de eternidad, aunque estos no llegan a comprender en su totalidad lo hecho por Dios. Leo de nuevo: en su momento, Dios todo lo hizo hermoso y puso en el corazón de los mortales la noción de eternidad, aunque estos no llegan a comprender en su totalidad lo hecho por Dios. Esta es una verdad enorme, reconocida pues a través de toda la historia del hombre sobre la faz de la tierra. Sin embargo, hermanos, las cosas han cambiado en los últimos 2 siglos. Tenemos que tener presente que en el siglo XIX el surgir y el auge de la corriente filosófica, la escuela del materialismo, hizo mella en la concepción que el hombre habría de tener de sí mismo. Y ya para finales de ese siglo y, por supuesto, en el pasado siglo XX, el existencialismo, y uniéndose a ellos dos una tercera escuela, corriente de pensamiento, el naturalismo también. De manera que juntos han llegado a lograr, en cierto grado, en buen grado, la castración de lo eterno
en el corazón del hombre de hoy. La nueva generación, con cierta razón, vive tiempos de decepciones. Está decepcionada de hombres, de ideologías, de instituciones, de proyectos, de programas, de planes. Y a estas decepciones incluso añade un ejercicio de la suspicacia y la sospecha de manera casi continua hacia cualquier planteamiento que se le hace o se le somete a su consideración. Estas nuevas generaciones están viviendo, sin lugar a dudas, lo que se llama presentismo. Hace unas cuantas semanas nos referimos al individualismo como un fenómeno observable, real, objetivo, concreto en nuestra sociedad contemporánea. El pasado domingo les mencioné también que otro rasgo que define al tejido social hoy en día es el relativismo moral. Y hoy quiero que consideren la posibilidad de que también nuestros compañeros de viaje en esta Europa del siglo XXI, en Norteamérica, en la sociedad occidental, está experimentando, viviendo, practicando presentismo como característica de su viaje. Sin que sean estudiantes ni amantes de la filosofía, parecieran discípulos de aquella escuela 300 años antes de Cristo, el epicureísmo. Cito al gran filósofo que la fundó y que le dio su nombre, con una frase que forma parte de nuestro acervo popular, de nuestros adagios de frecuente cita. Comillas: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Presentismo. Quiere decir que esto no es en realidad una alternativa de vida que se plantea reciente. Esto está hundido en nuestros orígenes, muy vinculados a la cultura griega. Pero lo cierto es que hoy en día, y sin que estemos en conocimiento de las verdades y opciones y errores que contiene esta escuela filosófica, lo cierto es que hoy en día se vive un cortoplacismo y nuestras generaciones jóvenes son adictas a una miopía voluntaria. Es una cultura que prácticamente se niega a mirar más allá, a alzar la vista, a contemplar la posibilidad de la trascendencia que es característica propia del tejido humano, de lo ontológico en el hombre. Y por lo tanto, el título de nuestra prédica en esta mañana y el contenido mismo queda como descolocado. La pregunta del apóstol Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Habla de futuro. Se interroga ¿hacia dónde iremos? ¿A quién iremos? Y agrega él mismo como parte de su respuesta, ya lo veremos al analizar el texto que voy a leerles, añade palabras de vida eterna. Esto hoy en día no está bajo consideración frecuente. Hermanos, suena fuerte decirlo, pero en el ambiente popular del día de hoy, de nuestro hoy, se está animalizando al hombre cada vez más y desde diversos frentes. Hay una fuga consciente
patrocinada, programada y absorbida voluntariamente, fuga de todo concepto y posibilidad de trascendencia. Por eso he afirmado que la sociedad hoy en día se entrega en los brazos del presentismo. Y nosotros, cristianos, discípulos de nuestro Señor Jesús, entramos en contracultura, entramos en contracorriente. Es interesante que el texto que nos servirá hoy de base, el texto juanino en su Evangelio, menciona más de 30 veces el vocablo vida, que en griego es zoe, con Z. Y ahí esa palabra no se refiere, hermanos, a un principio químico que es capaz de hacer que algo funcione. No, aquí vida, cuando la usa el apóstol Juan en su Evangelio, se está refiriendo a la vitalidad eterna, no decadente, santa y divina, que solamente se le atribuye a Dios, que la tiene y la puede dar a quien Él quiere. Vida eterna, no decadente, santa y divina, que reside en Dios mismo y que la puede dar a los hombres. El texto que nos servirá de base son solamente 3 versículos. Evangelio según San Juan, capítulo 6, Reina Valera 60. Dice así la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hasta ahí el texto. Noten que es una muy breve conversación. Estamos tomando una parte tan solo de ese momento de Jesús con el grupo íntimo. ¿Qué es lo que ha acontecido? Pues bien, hermanos, aconteció que a orillas del lago de Galilea, justo el día anterior, el día de ayer, el Señor Jesús había estado predicando y enseñando a una multitud de miles que se habían acercado a Él. Y teniendo compasión de ellos, ya al final del día, hizo aquel milagro de la multiplicación de los panes y los peces para alimentar a la multitud. Y así lo hizo. Ya después, cansado, tomó la barca con los discípulos y les pidió que lo apartaran del lugar y lo llevaran al otro lado, a la ribera del lago. Al día siguiente, ¿qué aconteció? Pues que estando en las afueras ahí, cerca de la sinagoga de Capernaum, el pequeño pueblo pesquero, se acercaron a él, venían los que habían estado ayer, los que habían sido alimentados ayer. Y entonces el Señor Jesús, a diferencia de lo que suelen hacer hoy en día los líderes que aplauden, adulan las multitudes porque las necesitan para fines propios, el Señor Jesús le dijo a todos estos que estaban llegando por cientos y cientos, me buscáis porque ayer os saciasteis, porque os di de comer, por eso estáis aquí. Él les estaba recordando y volvió a retomar el tema de que estaban hoy acá, porque ayer habían sido alimentados y hoy venían con hambre de nuevo a buscar alimento. El Señor Jesús entonces se presenta en este segundo día, en esta segunda oportunidad, a ellos y les dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Y les advierte que tienen necesidad de acercarse a Él, de alimentarse de Él para poder tener vida.
Se presenta como el verdadero pan que desciende para dar vida eterna a los hombres, vida definitiva a los hombres, que tenían que comer de él para poderse alimentar. Hubo escándalo entre muchos de los que allí estaban. Algunos optaron por el literalismo y la burla. ¿Cómo puede este darnos a comer de su propio cuerpo? Que quede claro, hermanos, para que lo tengamos presente, el Señor aquí no está anticipando una institución de la Santa Cena. Él les está simplemente advirtiendo a toda la multitud que ha llegado que Él ha venido acá como el Mesías, como el Cristo, y que habrá de experimentar el sacrificio vicario, habrá de experimentar la muerte en la cruz del Calvario para dar vida eterna a todos los que a Él se alleguen, se acerquen, todos los que le acepten, todos los que le tomen como su Maestro, como su Señor. Esto, hermanos, es escándalo. El Señor Jesús fue visto el día anterior como llenando los perfiles de un rey, de un Mesías, con la carga política necesaria y con la habilidad de dar pan, que calmaría las necesidades del día, y al mismo tiempo con el poder de Dios de hacer actos sobrenaturales en beneficio de las multitudes, de los pueblos. Pero hoy, entonces, les está hablando de sacrificio, les está hablando de cruz, les está hablando de muerte, y luego agrega que Él es el Hijo de Dios. Esto ya empieza a rayar en el escándalo, pero a nivel de grado superlativo, como si fuera poco. Al final les dice, y en un par de ocasiones, justo antes del texto que hemos leído, nadie puede venir a mí, nadie de ustedes puede venir a mí si mi Padre no lo trae. Cuando preparaba el sermón revisé el vocablo, el término en el griego, y ahí el verbo es fuerte. Dice, nadie me puede venir a mí si mi Padre no lo arrastra a mí. ¿Recuerdan aquella parábola que el mismo Señor habría de contar? Fuérzalos a entrar. Entonces les está diciendo a las multitudes, yo soy el pan de vida que ha descendido del cielo. Tienen que alimentarse de mí para tener vida eterna, pero para esto yo debo morir en la cruz del Calvario, debo bajar al sepulcro, debo resucitar. ¿Y qué tal sería el escándalo si vierais al Hijo del Hombre volver, ascender a los cielos a donde estaba primero? Bueno, total, suficiente, demasiado. Escándalo, escándalo, escándalo. Søren Kierkegaard escribió, jamás se llega a la fe sino a través de la posibilidad del escándalo. Jamás se llega a la fe sino a través de la posibilidad del escándalo. Sí, hermanos, escándalo. Tal fue la situación de escándalo que justo el versículo 66 de este capítulo nos advierte lo que aconteció. Con este discurso del Señor, con esta enseñanza, con esta doctrina, con esta presentación de quién es Él y a qué ha venido, dice que desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con Él. Es entonces cuando se presenta ya la conversación con los 12, con el pequeño grupo que sí se queda. Los demás se han ido y el Señor se dirige a ese grupo pequeño, a los 12, a los que Él había elegido, escogido y llamado por nombre, uno a uno, para que le siguieran y para hacerles pescadores de hombres, como Él les advirtió, como Él les prometió. A ellos se dirige ante este éxodo masivo,
ante esta deserción extrema que acaba de acontecer, ante la realidad de que han quedado y son, y así habríamos de ser por los siglos hasta el día de hoy, minoría en la sociedad. Ante esta realidad de ir contracorriente de las ideas de los pueblos, de lo que las mayorías piensan, ante esta realidad que el Señor ha presentado cuando Él mismo asegura que Él es la puerta estrecha, para transitar un camino angosto que lleva a la vida. Ante esta realidad, Él hace una pregunta que es una pregunta evidente y eminentemente docente. Dice el texto, Jesús le dijo a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Iros, ahí hermanos es, ¿queréis acaso vosotros apartarse, despegarse, partir, perderse de vista, retirarse? Eso es lo que significa irse aquí. El término en griego es despegarse, apartarse, perderse de vista, pero retirarse de un sitio, de alguien a quien estamos pegados. Aquí no es una cuestión de hablar sobre una oportunidad u oferta de ejercer el libre albedrío. Aquí, hermanos, no estamos contemplando si algunos de los 12 tenían la posibilidad de abandonar. El Señor Jesús sabía a quién había llamado. El Señor Jesús sabía que a ninguno de ellos los iba a perder. El Señor Jesús sabía que la noche del juicio lo iban a abandonar. El Señor Jesús sabía que uno de ellos le habría de negar 3 veces. El Señor Jesús sabía lo que había en el corazón de ellos y cómo eran suyos, y Él no los habría de perder. Y cuando Él ora la noche última que está con ellos, cuando ora al Padre, dice: Padre, y ninguno de ellos se perdió. Los que tú me diste están todos aquí. Los entrego a ti, los he cuidado, son tuyos y me los diste. El Señor Jesús no está temiendo deserción en el grupo íntimo. El Señor Jesús con esta pregunta les está invitando a una reflexión de sentido lógico, a una reflexión íntima de cada uno y como grupo, a una revisión del costo del discipulado, a una revisión del costo del apostolado, a que sean conscientes, plenamente conscientes, de que están pegados a Él, de que no han desertado como la multitud, y que eso tiene un precio, pero eso también tiene un premio. A esto es a lo que el Señor Jesús les provoca con esta pregunta que he llamado una pregunta docente. La respuesta, hermanos, no se hizo esperar. La respuesta vino inmediata y vino de parte de Pedro, apóstol, evidentemente líder del equipo. La Escritura nos dice: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Noten, hermanos, que de entrada Pedro le está llamando Señor, y Señor aquí es un título de soberanía, un título que le identifica y le reconoce con los atributos de la divinidad. No le llama maestro, le llama Señor, Señor, es el Kyrios, Señor, y agrega: ¿a quién iremos? Se destaca aquí el elemento persona. ¿A quién? ¿A quién? No dice a dónde iremos. ¿A qué persona podemos ir comparable a ti? Tú eres el Hijo. En ti hay unicidad. Tú eres la fuente de vida eterna. Tú eres ese pan de vida que ha descendido del cielo. Eres único. Así te reconocemos. No hay opción comparable, hermanos. Y esto quiero que lo apliquemos para nuestro tiempo también. Afuera abundan los ídolos con pies de barro. Afuera abundan los líderes que nos invitan ¿a qué? A presentismos, a inmediatismos, titiriteros de turno
influencers que duran 24 horas o que aguantan hasta las próximas elecciones. ¿A quién iremos?, pregunta el apóstol Pedro. Y esa es la pregunta clave hoy. ¿A quién? ¿A quién? Nosotros como cristianos exigimos nombre. Alguien que encarne la solución para el problema del hombre, el problema de trascendencia del hombre. No al presentismo, trascendencia, esperanza, expectativa, futuro, trascendencia, eternidad, la que puso en mi corazón, la que mi corazón exige, clama y por ella llama. ¿Qué hombre encarna respuesta para esta inquietud que me hace hombre? ¿Qué hombre? Quiero nombre. ¿Y por qué insisto en esto, hermanos? Porque la Escritura nos ha dicho con certeza que nos llena. Dios no nos ha dado bajo el cielo otro nombre en el cual podamos ser salvos, sino Jesucristo. Jesucristo, el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y todo hombre confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Debajo del cielo a los hombres no nos ha sido dado otro nombre que el de Jesús de Nazaret, el Cristo, el Hijo de Dios. Es la verdad del Evangelio, es una verdad excluyente, es una verdad unicista, único, solo Jesús, solo el Cristo. Hermanos, allá afuera hace mucho frío. El apóstol Pedro enlaza su pregunta con la respuesta de manera inmediata, no hace pausa y responde: tú tienes palabras de vida eterna. La Escritura nos dice que el Señor Jesús hablaba con autoridad, y no como los maestros de la ley, no como los escribas, no como todos los avatares que había en ese entonces, no como los profetas, los grandes hombres, los líderes de masas. El Señor Jesús hablaba con autoridad. Él mismo ha dicho: este día en que se produce la deserción, las palabras que yo les digo, las palabras que yo les doy, son espíritu y son vida. Palabras de vida. Hoy en día, hermanos, abundan las palabras y abundan los discursos y hay verborreas por todos lados. Consideran quienes estudian la comunicación que los hombres en las ciudades utilizamos varios miles de palabras al día en nuestra comunicación. Y aunque se le da mucha importancia y verdadera importancia al lenguaje gestual, y aunque también es cierto que con estos medios digitales estamos reduciendo el uso de las palabras, estamos incluso fragmentando las oraciones, estamos usando emoticonos, estamos concentrándonos en pocos caracteres porque no se aceptan demasiados. Se está reduciendo el discurso, evidentemente, pero lo grave, hermano, no es tanto la cantidad. Lo grave es que se está perdiendo el valor, el poder, la autoridad, la veracidad de la palabra. La palabra casi no aguanta. Más aún, hay un refrán entre ustedes, que aquí lo he escuchado mucho, que ni siquiera creen en la palabra escrita, firmada, sellada, dicha por una autoridad, por los medios de comunicación, que se registra en las hemerotecas o en las videotecas. Ustedes hablan ya de papel mojado, cuando algo está escrito, firmado, pero no se le da valor ni continuidad. El uso del discurso, evidentemente, se ha devaluado, y no es el caso de las palabras de Jesús. Sin embargo, palabras de vida eterna, ¿es que acaso era una temeridad del Señor hablar de vida eterna al decir: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera vivirá? Afirmar que Él mismo nos resucitará en el día postrero, afirmar que Él conoce sus ovejas y que sus ovejas no perecerán jamás porque Él les dará vida. El apóstol Pedro lo habrá de recalcar. Miren cómo continúa nuestro texto. Dice: ciertamente tú tienes palabras de vida eterna.
Y agrega, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, una vez más, la afirmación referida a la persona. No solamente eres tú quien tiene palabra de vida eterna, es que ahora dice, tú eres. Tú eres la identidad de Jesús. Tú eres, en tu persona está. Tú eres, y agrega que, ¿quién es Jesús? El que habla con palabra de vida eterna. Es nada menos que el Hijo del Dios que vive, del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él hace esta afirmación en base a dos fundamentos. Presten atención. Dice en plural, y nosotros hemos creído, pisteus en griego, que quiere decir fe. Nosotros tenemos fe, tenemos confianza, podemos dar crédito, tenemos fe, hemos creído, y agrega, y conocemos. Ginosco, conocimiento, entendimiento. Nosotros percibimos, nosotros comprendemos, nosotros hemos alcanzado certeza, quiere decir ese verbo. Hermanos, conocimiento y fe no son opuestos, son complementarios. Yo les he dicho ya en una oportunidad, hoy lo repito de nuevo. Para conocer a una persona no basta tan solo ejercer la razón, es necesario ejercer la relación. El conocimiento personal es un conocimiento racional y es un conocimiento relacional. Así que aquí hacen falta el creer y el conocer juntos, reforzándose como fundamento para que se dé una fe reflexiva, una fe ilustrada, una fe pensada y, hermanos, una fe experimentada, vivenciada, objetiva, que funciona, una fe que funciona. Esa es nuestra fe. Así que entonces Simón Pedro está diciendo, tú tienes palabras, pero también tú eres. Dice, el Cristo es el escogido, el ungido, el enviado con una misión. El Cristo es un título mesiánico, un título que habla de la misión que tiene Jesús de Nazaret. Pero su identidad, su persona, el quién es, lo agrega para sellar la declaración. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ha dicho cuál es la misión, pero ahora dice cuál es la persona, una vez más. El elemento persona. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y agrega ahora, tú eres el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Vuelve una vez más el elemento vida a aparecer. Ese elemento de vida eterna, ese elemento de trascendencia que está en Dios y que puede darlo a quien Él quiere. En el Antiguo Testamento para los judíos esto estaba muy claro. Patriarcas, jueces, reyes, profetas mencionaban, evocaban al Dios vivo, al Dios viviente, al que vive. En el Nuevo Testamento acontece igual. En los Evangelios brota como manantial. En las cartas de Pablo abunda en el epistolario del Nuevo Testamento y en el final, ya para el Apocalipsis, el mismo Jesús se identifica como el que vive. Yo soy el que estuve muerto, pero que ahora vivo. Y vivo para siempre. Y tengo en mis manos las llaves del imperio de la muerte. Yo soy el Alfa y la Omega. El que vive para siempre, así se identifica. La voluntad de mi Padre
es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día final. Vuelvo a leerlo. La voluntad de mi Padre, dice Jesús, es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día final. Sí, hermanos, vida eterna. La voluntad del Padre es que creamos y conozcamos al Hijo y que al creer en Él, al conocerle a Él, tengamos vida eterna en su nombre y Él nos resucitará en el día final, dándonos vida eterna. Así que la pregunta con la que comencé, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos para escapar del presentismo que nos asfixia hoy día? Tiene su respuesta. Y esa respuesta no tiene opción comparable. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que esa sea nuestra respuesta hoy día y compartámosla con nuestros seres queridos, con nuestros familiares, con nuestros vecinos. En Jesús hay palabra de vida eterna porque Él es el Hijo del Dios viviente. Demos gracias al Señor.